Bienvenidos a un programa más de Iglesia en Camino. El día de hoy vamos a tratar un tema que por fechas viene bastante adecuado. Vamos a hablar de el perdón. Está acercándose la Semana Santa, estamos en Cuaresma. Estos días se habla de perdón, de arrepentimiento, vivencia pública de la fe. Vamos a prepararnos para celebrar este camino a la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por muchos años que pasen, no podemos acostumbrarnos a decir que Cristo murió por nosotros, que sufrió en la cruz, que resucitó, sin cada año volver a recordarlo, a rememorarlo para hacerlo presente. El sacramento del perdón, al que haremos referencia en nuestro programa de hoy, tenemos que vivirlo para conocer, para profundizar en su dimensión sanadora y regenerante, que nos limpia de ese pecado, después de haberlo recapacitado, habernos hecho conscientes de aquellas cosas que nos alejan de Dios y de los demás, que tenemos que mejorar en nuestra vida y que trabajamos y seguimos cada día en ese camino. Es evidente que necesitamos la mediación del sacerdote. Sin el sacerdote no podemos descubrir la dimensión verdadera del sacramento. Esa palabra sacramento representa algo mucho más de lo que aparentemente es. Es por eso la necesidad del sacerdote que intervenga para acercarnos en plenitud a ese sacramento. Jesús nos propone este tipo de vida. El perdón que nos da a nosotros también nos lo pide. De hecho, la Biblia nos dice que hay que amar al enemigo. Es una cosa que quizá no está muy de moda hoy, pero realmente el mensaje evangélico es el de amar al enemigo, cosa que muchas veces estamos lejos de planteárnoslos. No podemos quedarnos en expresar una supuesta fe en público, especialmente en estos días de Semana Santa, si no crecemos en nuestra vida tratando de hacer realidad este mensaje de amor a los no tan cercanos, a los lejanos. Evidentemente no es fácil, pero al menos hay que estar en camino. Para tratar el tema del perdón, hoy nos acompaña una invitada. Tenemos aquí a Ana, que vamos a conocerla, es participante del Consejo de la Junta, ¿verdad? Lo digo bien, de la Junta de una cofradía de Alcázar de San Juan, la Cofradía de la Salud. Concretamente se denomina Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón y María Santísima de la Salud, que tiene su sede en la parroquia de Santa María la Mayor de Alcázar de San Juan. Entonces Ana, aparte de pertenecer a la Junta de esta cofradía, de ser participante y colaboradora activa, pertenece a la parroquia de Santa María, sobre todo en la animación de jóvenes. Lleva ya bastante tiempo en esa pastoral difícil, compleja, con pocos resultados, de animación de los jóvenes con el sacramento anteriormente de la confirmación, ¿no? Y bueno, pues es una pastoral que vamos a establecer un poco esas relaciones también con el sacramento del perdón. Vamos a empezar, Ana, si te parece. Bueno, aparte Ana es maestra, ¿verdad? Sí. En educación infantil. Educación infantil. Y muchas cosas que siempre tenemos en la parroquia haciendo, colaborando. Hemos querido que sea una joven laica, la que nos acompaña hoy, para tratar además específicamente este tema. El perdón es un sacramento del que, bueno, pues probablemente en otros programas ya hemos hablado, hemos tratado la dimensión del sacramento con sacerdotes, el sacramento en sí, el acercarse a la reconciliación, pero en esta ocasión queríamos hacer un tratamiento del perdón desde esa doble óptica, por la cercanía de la Semana Santa con una cofradía que tiene a nuestro Padre Jesús del Perdón como uno de sus titulares, y una joven laica comprometida que trabaja con jóvenes, para que desde su óptica veamos esa doble óptica de la hermandad y de los jóvenes, pues veamos de qué manera podemos avanzar en el tema del perdón. Pues bienvenido, Ana, y gracias por estar hoy con nosotros. Vamos a empezar con el lema de este año del Papa Francisco para la Cuaresma. Nos propone un lema que es: a través del desierto Dios nos guía a la libertad. Con este lema, en el que animamos a todos los espectadores a que puedan leer ese mensaje íntegro, que no es muy extenso y bastante enriquecedor, nos dirige el Papa Francisco a los cristianos para preparar, ambientar esa Cuaresma. Desgrana un poco la globalización de esa indiferencia a la que nos hemos acostumbrado tristemente, sin olvidarnos que estamos llamados a la libertad.
Se refiere al mensaje aquel famoso de Lampedusa, con esa tragedia de los naufragios, en las que se preguntaba ¿dónde estás?, refiriéndose a Dios, y ¿dónde está tu hermano? Es preguntar por el otro, que debe ocuparse del hermano, que debe pensar en sus necesidades, pero también perdonarlo y sentirse perdonado. El perdón no está de moda, Ana, en la sociedad. No creo que no esté de moda, pero creo que es muy complicado. O sea, y más no en la juventud, sino que yo creo que en todas las edades el perdón es complicado. Hay muchas veces que antes hablábamos y decíamos, vale, perdono, pero no olvido. Pues es que es muy difícil perdonar. Y aunque nosotros como cristianos nos hayan dicho que Dios nos perdona todo y es cierto, es muy complicado nosotros llegar a perdonar como Dios nos puede perdonar a nosotros. Vivimos una sociedad de mucho individualismo, Sí. mucho pensar en nosotros, en nuestra imagen pública, en nuestras redes, y poner al otro no en el centro a mí, sino poner en el otro al centro, eso nos cuesta. Mucho. A los cristianos, evidentemente a la sociedad no cristianos, pero a los cristianos también. Sobre todo, bueno, desde tu visión de hermandad, de esa hermandad de Jesús del perdón y María de la Salud, ¿crees que lo vivís de alguna manera especial en tu cofradía, el acercarse a ese intento de acercarse al perdón? Quizás a veces se nos deja un poco, no lo hacemos lo que nos gustaría hacerlo, el llegar al perdón. Pero es verdad pues que sí, que con la vida diaria, con la vida de parroquia, con el sacramento del perdón, pues se intenta acercarnos más al perdón, pero es cierto que muchas veces que como personas que somos, pues lo dejamos un poco de lado y no debería de ser así, claro. Tienes un contacto cercano, un contacto estrecho con los jóvenes, a los que semanalmente pues, tienes esa relación, que acompañas en ese crecimiento en la fe, jóvenes en todo caso que han dado un paso en la Iglesia y se sienten cristianos y quieren avanzar en esa relación con Dios. ¿Cómo entiende el joven cristiano en este caso, ese mensaje de perdón hacia los demás? ¿Lo viven como verdaderamente parte de su vida o cada uno a lo suyo y a mí me dejas tranquilo? A ver, sinceramente cada uno a lo suyo y a mí me dejas tranquilo, pero porque lo viven así, porque al final es un daño que se le ha hecho a ellos y ellos el sacramento del perdón no ven más allá de, bueno, pues voy a ir a la iglesia, voy a poner a hablar con el sacerdote y vale, sí, pero ¿tú perdonas a los demás? Eso muchas veces pues se deja en el tintero y no se llega a hacer como se quisiera. Y muchas veces hablo con ellos y hablamos del perdón, pero hace poco salió el tema de estar en clase, que habían discutido, que bueno, tenían un drama entre ellos. Y estuvimos hablando y dije, pero vosotros perdonáis? Y me dijeron, no, si yo me ha hecho esto, yo no voy a perdonar. Entonces, claro, le dije, pero es que nosotros todo el mundo tenemos que perdonar, pero nosotros somos cristianos, igual que Dios nos perdona, nosotros tenemos que perdonar. Pero eso no lo llegan a... no lo entienden del todo. Pero yo creo que nos pasa a todos, no solamente a los jóvenes, ¿eh? Yo creo que a todo el mundo nos cuesta perdonar, aunque al final lo hagas, pero yo creo que es algo que al fin y al cabo es difícil. Es que ese mensaje de amar a los enemigos tiene tela, es que eso no es fácil. Complicado. Quizá en la Iglesia nos centramos muchas veces en otro tipo de mensajes añadidos, sí, en otras realidades en las que hacemos mucho hincapié, pero eso como que lo dejamos un poco pasar precisamente por quizá lo complejo que es o lo difícil que es. Claro, es que al resultarnos tan difícil es como que lo dejas ahí en un lado y dices, bueno, vale, voy a centrarme en otro... O incluso en el momento de confesarte tú, de tú hablar con el sacerdote. Yo creo que también es un momento que cuesta mucho, porque también es perdonar, hacer examen de conciencia de lo tuyo para que te puedan perdonar, y eso tampoco es fácil. ¿El joven tiene conciencia de los errores en su vida, de que quizá algo no está haciéndolo como debería y tiene necesidad de acercarse a recibir el perdón? De acercarse a recibir el perdón. Yo creo que en muchas ocasiones no. Lo que sí que me he encontrado muchas veces al hablar con ellos es decir, bueno, pero Dios me perdona. Si Dios lo perdona todo, ¿yo por qué me tengo que sentar a hablar con el sacerdote para que me perdone si Dios me lo perdona todo? Y eso es algo complicado de hacerles ver y de cambiarles, porque ellos de verdad sienten que, bueno, pues si yo estoy rezando y estoy hablando con Dios, pues Dios me lo perdona. ¿Por qué me tengo que sentar en hablar con el sacerdote y contarle mis cosas?
Eso les cuesta un montón, pero también creo que es porque, claro, cuesta. Al final tú tienes que decir lo que has hecho mal o lo que sientes. Entonces, como Iglesia, ¿qué nos toca hacer a los demás, a todos los miembros de la Iglesia, para un poco ayudar, sobre todo en los jóvenes, como tú estás haciendo, intentar enseñarles lo que es un sacramento, la dimensión que no se ve, que no se percibe, pero que necesitamos de ese mediador, de sacerdote, para que se haga realidad el sacramento? Evidentemente tenemos muchas cosas por hacer, por trabajar y por colaborar para hacerles un poco entender esa situación y para pasar de un extremo de ese temor a todo lo que significa Dios, al pecado y a la culpa, pasamos a un extremo en el que también todo se relativiza. ¿Cómo podemos hacer para ese relativismo que quizá en algunas partes de la Iglesia también tenemos, para tratar de paliarlo un poco? Pues ahora mismo quiero decir, pues hacerles ver que porque ellos reflexionen acerca de sus pecados y porque ellos lo digan al sacerdote y demás, no pasa nada. Al final es un examen de conciencia y eres tú diciendo lo que has hecho y no pasa nada. También yo creo que ahí juega un factor la vergüenza. Eso creo que también es muy... les hace mucho, porque al final con el sacerdote de su parroquia pues lo conocen mucho y pues da vergüenza decir lo que has hecho mal. No es fácil reconocerlo para ti mismo y encima pues es una persona que te conoce. Pero bueno, tienes que hacerles ver que no pasa nada. Pero nos cuesta a todos, no solo a ellos. Yo creo que en Pastoral de Jóvenes, como en tantas otras, el testimonio personal, el ejemplo de vida, muchas veces más de lo que les digas o le intentes hacer llegar o hablarle durante una hora de un tema, Nada. Lo que quizá más le llega es el testimonio, el ver a otras personas cómo actúan, cómo viven, cómo sienten, y de esa manera ellos quizás les llega mucho más el mensaje. Sí, que nos vean a nosotros, que nos vean a los que les acompañamos, porque al final el grupo de jóvenes somos muchos los que estamos alrededor de ellos. Entonces, bueno, pues que nos vean a nosotros dar ejemplo de lo que ya te digo que a veces a nosotros también nos cuesta. Yo creo que es cierto que el testimonio personal es una cosa, tanto en otras pastorales como en la pastoral de jóvenes, es una cosa de primer orden para ese encuentro personal con Cristo, que es lo que tratamos de que el joven tenga. Si no tienen a alguien que no lo ha tenido previamente, pues difícilmente podrán llegar a él. Y en ese sentido, el perdón, como tantos otros temas, pues quizás es complicado el llegar a eso. La Iglesia como institución tiene muchas tareas, entre otras pues la de proponer ese estilo de vida de Cristo. Para transmitir los jóvenes cristianos, los animadores, las cofradías y hermandades, para transmitir a la sociedad ese estilo de vida de Cristo, ¿qué nos falta por hacer? Yo creo que en muchas ocasiones el ser más cercanos, o sea, no es que no seamos cercanos, pero sí no sé, el invitar, el ser cercanos a los demás, bueno, normalizar muchas cosas, no sé. Hay quizá muchos no. estereotipos de la Iglesia Sí. que se mantienen con el paso del tiempo, en el que digamos que la sociedad te encasilla, en el momento que te identificas como cristiano dicen ya está, aquí el rarito, ¿no? Entonces precisamente queríamos traer a una joven laica como tú para que veamos un poco esa manera de meterse en la sociedad. Estamos incluidos en la sociedad, pertenecemos a la sociedad, no podemos ser bichos raros ajenos a la realidad de nuestro tiempo, y en esa sociedad que tenemos, con los jóvenes que tenemos y con la sociedad que tenemos, tratar de llevar ese mensaje de Cristo y el Evangelio en el día a día, no solo en Semana Santa, sino el resto del año. Pero es verdad que a veces se complica bastante, porque claro, cuando tú hablas con gente de tu edad, a lo mejor no llegan a entender que estés, que si en la junta de la cofradía, que estés en la pastoral de jóvenes, que estés con los de poscomunión, no lo llegan a entender porque ellos no lo viven así. Pero es cierto que bueno, pues al final yo hago lo mismo que el resto de personas, o sea, pues porque estoy comprometida en estas cosas, pero mi vida es igual que, por ejemplo, la de mis amigos o amigas que no son católicos. O sea, quiero decir, yo creo que sí que estamos integrados, pero bueno, dentro de estar integrados pues tenemos que defender lo nuestro y pues anunciar también el Evangelio, que es lo que debemos de hacer como cristianos. Estamos en estas épocas un poco convulsas en la sociedad, en el mundo, con guerras en unos sitios, en otros, más cercanas, más lejanas, y pensamos que es algo lejano, que es algo externo, que no nos toca, que no nos llega y que no nos influye para nada.
Entonces muchas veces me planteo que esas personas que hoy están en guerra no son diferentes a nosotros. Somos iguales que ellos, lo único que la situación que ellos tienen en su país pues ha llevado a una situación que digamos que les ha metido en esa situación de conflicto y de guerra. Quizás si nos planteáramos de verdad el mensaje de Cristo, de ese perdón de verdad, esa cercanía, ese acercarme al enemigo, al que piensa distinto a como pienso yo, quizás las cosas nos irían de otra manera en el mundo. Eso está claro. O sea, bueno, no nosotros, no depende tanto de nosotros, pero si de verdad la gente tuviese la capacidad de perdonar, yo creo que a una guerra no se llegaría, porque obviamente no solamente de perdonar, sino también del ego, de muchísimas cosas. Entonces, está claro que no llegaríamos a una guerra ni a un conflicto, pero eso es muy complicado y más a nivel, por desgracia, por desgracia. La individualidad de la que hablábamos, ese individualismo, curiosamente estamos centrados en nosotros mismos, pero estamos en todas las redes. Publicamos cada cosa que hacemos en las diferentes redes sociales, todo el mundo puede saber dónde anda el otro, con quién ha estado, en fotografías, pero sin embargo no somos capaces de pararnos y reflexionar y pensar de verdad en nosotros. Quizás el punto de partida que podemos proponer a ese joven cristiano, que sea capaz de sentarse, de escucharse a él mismo, de escuchar lo que quizá Dios le está diciendo, para a partir de ahí construir algo. El otro día además estuvimos hablando de esto porque dimos la catequesis de Manos Unidas y en uno de los temas salió pues que estamos todo el rato pendientes del móvil y que cuando paramos nosotros y pensamos nosotros en nosotros y lo hacemos. Y decían que para qué, que bueno, que ellos están hablando con sus amigos, están en sus redes sociales, están en sus cosas y que para qué se van a parar a pensar en ellos mismos. Y claro, hablando con ellos, me di cuenta y dije, bueno, pues es que a lo mejor tú también te hace falta el pararte, el pensar, el decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde quiero llegar? No sé, creo que estamos muy cerrados en las redes, en la tecnología, y muchas veces se nos olvida pues lo importante. Volviendo quizá al inicio de esta charla, hablamos de las palabras del Papa, esa duda, esa pregunta que le atacó en Lampedusa, ¿dónde estás y dónde está tu hermano? Quizás si nos preguntáramos nosotros, sintiéramos esa llamada del otro, preguntando dónde está tu hermano cuando lo necesita, con esa situación de angustia, de guerra, de necesidad, cuando el otro se pregunta dónde está mi hermano, si sintiéramos esa pregunta en nosotros, pues nos ayudaría, ¿no?, a ese sentimiento de que yo soy responsable de lo que le pasa al otro. Claro, al final, bueno, pues al final sí, todos somos responsables de lo que nos rodea. Entonces, si estás... Pues es un mensaje que tenemos que continuar trasladando. No podemos quedárnoslo y darlo por hecho o pensar que ya es una cosa que sabemos, sino que hay que seguir gritando, hay que seguir lanzando ese mensaje del Evangelio a los jóvenes, a los no jóvenes, a la gente de las hermandades y cofradías, a los que no pertenecen a ellas, para que escuchen ese mensaje, que el Señor tiene vigencia ese mensaje de amor constantemente, en el que nos sigue llamando, nos sigue interpelando y aparte de darnos su perdón, en estos días de Cuaresma, nos pide el perdón para los demás que nos rodean. ¿Algún mensaje, Ana, con el que despedirte de la gente de la cofradía, que estáis a punto ahora ya con todo preparado, imagino? Bueno, ahora nos queda un buen apretón, nos queda bastante, pero bueno. Hay que prepararse espiritual y materialmente, ¿verdad? Claro. Aparte de esa preparación ahora de la Cuaresma que empezamos de lleno con este reciente miércoles de ceniza. Arrancamos de nuevo con esta Cuaresma para acabar en vuestro Domingo de Ramos, ¿verdad? Que en principio es cuando salís a la calle, y para celebrarlo de la mejor manera posible. Pues que ese mensaje resuene todo el año, siga. Muchas gracias por acompañarnos, por tu testimonio esta tarde y hasta siempre, Ana. Gracias. Vamos ahora con las noticias que tenemos en este mes en nuestro arciprestazgo y algunas a nivel de parroquias locales. Venimos cargados de noticias en esta ocasión. Comenzamos, como no podía ser de otra manera, con la campaña de Manos Unidas. Este año, en su 65 aniversario de la campaña contra el hambre,
estamos inmersos en pleno desarrollo de las actividades que, como sabéis, Manos Unidas desarrolla en cada uno de los pueblos. El lema de este año, el efecto ser humano. Se ha presentado en cada una de las parroquias, en cada uno de los pueblos, las actividades que van a tener lugar, así que os animamos a que os enteréis de las actividades que tenéis cercanas para participar. Es mucho lo que tenemos en juego, tenemos 488 proyectos este año y 55 países en los que intervienen Manos Unidas directamente, y es necesario que demos nuestra aportación directa para que estos proyectos sean una realidad. En Alcázar de San Juan continuamos el domingo 18 en la Plaza de España, y otros días más de febrero que seguimos con más actividades. El 29 de febrero tenemos proyección de cine en los multicines, y en el Teatro Emilio Gavira el 12 de abril tendrá lugar el festival. Así que os animamos a que en vuestro pueblo conozcáis un poco lo que tenéis previsto y colaboréis con Manos Unidas. El 24 de febrero tendremos un encuentro diocesano de liturgia organizado por la Diócesis de Ciudad Real, en el que pues todos los agentes implicados en la liturgia, que es una parte importante de las celebraciones, pondrán en común y actualizarán sus conocimientos. Así que animamos a que en la página de la Diócesis de Ciudad Real conozcáis los detalles. El 18 y el 25 de febrero tendrán lugar también en nuestra Diócesis de Ciudad Real una convivencia diocesana de hermandades con el señor obispo. Tendrán lugar en el seminario diocesano, y en ellas se convoca a personas que participan en hermandades y cofradías para que tengan un lugar para la reflexión, el encuentro personal con Dios, con los demás, guiados como digo, por nuestro obispo don Gerardo, para prepararse a celebrar esta Semana Santa que tenemos ya muy cerca. El sábado 2 de marzo tendremos el retiro arciprestal en nuestro arciprestazgo que nos hace preparar para la Cuaresma. Tendrá lugar en la Casa de Espiritualidad de Herencia y lo llevará a cabo nuestro vicario de pastoral, Luis Eduardo Molina. Así que os animamos a que os acerquéis a la parroquia si os animáis a participar en este retiro arciprestal de Cuaresma. Siguiendo con la programación diocesana, el 12 de marzo, en el seminario diocesano, tendrá lugar una convivencia de matrimonios también con don Gerardo, con nuestro obispo. Habrá otra segunda edición, el 19 de marzo, en la Casa de Espiritualidad de Herencia. Así que todos los matrimonios que tengan ese interés o esas ganas de participar en esta convivencia de matrimonios, se pueden dirigir a la parroquia para apuntarse. Y acabamos con noticias parroquiales. Concretamente, la parroquia de Santa María la Mayor de Alcázar de San Juan celebra sus charlas cuaresmales. Tendrán lugar 3 días, 26, 27 y 28 de febrero, en la propia iglesia de Santa María, y en ella diferentes laicos pertenecen a la parroquia van a preparar temas creo que interesantes para esta Cuaresma. En este caso nos van a hablar de los temas tan cerca y tan lejos, la soledad ante la cruz y del encuentro al anuncio. Así que creo que son interesantes. Os animamos a los que queráis acudir a esta parroquia de Santa María de Alcázar a que participéis en las charlas cuaresmales. A continuación vamos a pasar a nuestro vídeo del Papa. En esta Cuaresma 2024 el Papa se dirige a nosotros para ayudarnos, para animarnos a preparar intensamente la Cuaresma para esta Semana Santa, que la vivamos del modo más intenso posible. Vamos con el vídeo. Queda poco para que comience la Cuaresma, y en su mensaje para este periodo, el Papa invita a los cristianos a replantearse su estilo de vida para ganar en algo que escasea, la propia libertad. El mensaje lleva el siguiente título: A través del desierto Dios nos conduce a la libertad. En él Francisco dijo: podemos apegarnos al dinero, a ciertos proyectos, ideas, objetivos, a nuestra posición, a una tradición e incluso a algunas personas. Esas cosas, en lugar de impulsarnos, nos paralizarán. En lugar de unirnos, nos enfrentarán. El Papa subrayó que la Cuaresma ofrece la oportunidad de frenar, de hacer una pausa y redescubrir una dimensión contemplativa de la vida, pero también señaló que no se trata solo de promover un cambio a nivel individual. Francisco los invita a acordarse del prójimo, como expresó el prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. El Papa dice: también hoy se eleva al cielo el grito de tantos hermanos y hermanas oprimidos. Preguntémonos, ¿escuchamos ese grito? ¿Nos inquieta? ¿Nos conmueve? ¿Dónde estamos en el camino con tantos hermanos en casa y en todo el mundo que claman y nos piden que caminemos con ellos?
Al final de su mensaje, el Papa resaltó la importancia de ser valientes y cautelosos a la hora de tomar decisiones, puesto que éstas pueden promover cambios en los demás. Este año la Cuaresma comienza el 14 de febrero y termina el 28 de marzo. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Hemos tratado de acercarnos al perdón, tanto en su dimensión de sacramento como en su dimensión de dar y recibir ese perdón a los demás, a los hermanos que nos rodean, de lo complejo que es amar al que nos odia, al que no nos acepta, al que no nos quiere, pero que la Iglesia no se cansa de presentar ese mensaje, de insistir y de decir a los cuatro vientos que más allá de lo que la sociedad pretenda decir o quiera decirnos, el cristiano tiene que estar abierto al perdón, recibe el perdón de Dios cuando así se arrepiente y lo solicita, en el sacramento del perdón con el sacerdote, pero estamos llamados a dar ese perdón. Muchas veces en situaciones complejas, difíciles, que no nos salen, no nos nacen de hacerlo, pero bueno, pues ese mensaje lo seguimos proponiendo a los jóvenes, a los mayores, a la gente que se prepara ahora de las hermandades y cofradías a celebrar esta Semana Santa. Así que bueno, pues os invito a que reflexionéis un poco sobre el perdón en vuestras vidas. Gracias y hasta el próximo programa.